Bienvenido, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Tenemos una nueva lección para presentarle, una lección que es una continuación de lecciones relacionadas con la ética cristiana y especialmente la hermandad cristiana. Tenemos el gusto a tener nuestra querida hermana Raquel con nosotros y vamos a empezar nuestro estudio invitando la presencia de Dios con nosotros con una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Como siempre, queremos hacer una introducción de nuestra lección. Amigo, Fuego y Fe es el título y nos podemos imaginar de qué se trata. Es la historia de los tres jóvenes fieles en el reino babilónico. El primer subtítulo, confesando abiertamente su fe, prácticamente es una introducción directamente en la historia que muchos conocemos desde niños, si hemos participado en la escuela sabática. Seguimos más adelante y vamos a ver cómo aplicar prácticamente esa historia de una forma simbólica, libres y caminando en el fuego. Es el segundo subtítulo y podemos ver que este evento o esta prueba tan significante para esos tres muchachos es también un ejemplo para todos nosotros que confesamos a Cristo y podemos obtener la misma interveniencia divina en la solución de los problemas de nuestra vida presente. El próximo subtítulo, solo se consumieron las ataduras. Continuamos más profundo todavía en la vida cristiana, cómo podemos interpretar esa historia tan profunda y tan importante. Vamos a ver el otro título, con el Hijo de Dios, que es la última parte de la lección, y podemos ver que prácticamente podemos conseguir una experiencia muy semejante de estos tres jóvenes cuando recibimos a Cristo y podemos ser liberados de todos los pecados. Es importante que concentremos nuestro tiempo distribuyendo este tiempo en la lección en la parte central y la última parte, porque la primera parte más que todo es la introducción en la historia que posiblemente la mayoría de los miembros ya conocen, pero depende de la congregación que cada maestro o cada pastor tiene para que podamos contribuir y dejar la mejor impresión, la mejor enseñanza posible para que todos puedan entender y comprender cómo pueden aplicar esa verdad en su vida personal. Seguimos adelante con nuestra lección y nos gustaría empezar con la primera pregunta. Aunque no se narren ejemplos anteriores de intolerancia religiosa en el Imperio Babilónico, ¿qué ley fue promulgada en el tiempo de la cautividad judía? ¿Qué podemos aprender de esto, Raquel? Cuando nos centramos en Daniel capítulo 3, no podemos olvidar los dos capítulos previos, que de hecho es una correlación de dos grandes pruebas que estos tres oficiales ahora judíos en el Imperio Babilónico ya habían pasado. En Daniel 1 tenemos la prueba de la fidelidad a la adoración de Dios y a la pureza y la reforma por salud. Tenemos en el capítulo 2 de este mismo libro la defensa de la verdad, la revelación del poder de Dios y también el aspecto del futuro representado a través de sus hijos ante el mundo. Y ahora, en este tercer capítulo, no tenemos a Daniel, sabemos por el informe bíblico que él se encontraba en otras necesidades colaborando con el Imperio Babilónico,
Y estos tres amigos, que no solamente lo eran por las circunstancias, sino que lo eran en la verdad y de acuerdo a la verdad, enfrentan un desafío. Y está relacionado con el capítulo 2 precisamente. Sabemos que Nabucodonosor rechaza abiertamente la revelación que Dios le da acerca de la caducidad de su imperio. Es decir, la cabeza de oro era él y otros imperios le sucederían muy pronto. Ante el rechazo de esta revelación, Nabucodonosor erige una estatua que debe ser adorada por todos los representantes de las regiones dominadas por su imperio, y el metal de construcción es de oro completo. De esta manera desafía el poder de Dios en una forma evidente, porque antes, ante la correcta descripción de Daniel y la interpretación, había quedado claro que el imperio babilónico iba a cesar. Él mismo había alabado al Dios de Daniel y sus amigos, que revelaba el futuro, pero ahora se rebelaba contra esa misma declaración, y en una forma dictatorial y extremadamente tiránica impone la adoración a esta imagen por todos los representantes de sus súbditos, y en una forma espectacular y grandilocuente. Se nos dice que al sonido de diversos instrumentos musicales, todos los representantes debían postrarse y adorar esta estatua. En otros términos, adorar la representación del poder y la autoridad para siempre del imperio babilónico. En esta exacta situación es la que estamos aquí. Muchas gracias, Raquel, muy interesante es también el segundo testimonio. Con las primeras líneas tenemos un recuerdo muy importante que dice: la historia se repetiría, la falsa religión será exaltada. Es una profecía, la historia se repite, así dice Salomón en Eclesiastes, los primeros capítulos, y esto es que de verdad vamos a experimentar. Es muy importante que nosotros somos preparados. ¿Y qué significa una preparación para un examen tan severo como esos tres jóvenes enfrentaron? Vamos a ver más adelante en nuestra lección. Vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Quién tuvo el valor y poder para resistir la orden de adoración idólatra? ¿Quién fueron que tenían este valor y qué sucedió, Raquel, en esta historia? Bueno, aquí tenemos a estos tres fieles funcionarios del imperio babilónico que cumplen sus deberes con precisión y sentido de la responsabilidad, pero en esta orden real no podían comprometer su fidelidad a Dios. Y realmente todos en algún momento a lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado con estas circunstancias que sabemos que llegarán a su apogeo final en la historia de este mundo. Y aunque ellos servían al imperio babilónico, no sometían su conciencia, sus valores y principios a la determinación arbitraria de un tirano, como en este caso Nabucodonosor se estaba comportando. Así que el comportamiento de ellos estuvo por encima de las circunstancias, independientemente de la presión general, dejando a un lado la muerte como sentencia por su abierta oposición, que demuestra que Nabucodonosor los consideraba en forma especial, porque si observamos la determinación que el rey expresó
como sentencia para aquellos que no ejecutaran su deseo, y ahora sin embargo les ofrece una segunda oportunidad. Él estaba impresionado por ellos, ya había tenido contacto con ellos en diversas circunstancias, y ahora ya no eran más súbditos. En este momento ellos se estaban colocando por encima de él, y eso lo sintió Nabucodonosor como un desafío y una abierta rebelión, y por lo tanto ellos expresan con determinación y sin lugar a dudas la motivación que les lleva a tomar esta decisión. Respetuosamente le hablan al rey y presentan en forma directa y clara y concreta, muy sintética, el porqué de su actitud. Y les dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si nosotros pensamos que estaban los representantes de todas las provincias dominadas por el imperio babilónico, y ellos, siendo oficiales asalariados del rey, le contestan de esta manera, era realmente, desde la perspectiva del rey, un desafío y una traición que tenía que tener la muerte como resultado. Ahora, desde una perspectiva espiritual, impresiona el valor, la energía, la determinación, el sentido de compromiso y de entrega a Dios de estos tres hombres. 1. La comprensión que ellos tenían de Dios estaba por encima de sus intereses, deseos o voluntad propia, ya que lo expresan en forma muy impactante al decir: nosotros no vamos a adorar a tus dioses porque nosotros servimos a nuestro Dios, el cual puede librarnos del horno de fuego. Pero si no lo hace, tampoco vamos a servir a tus dioses. Así que aquí nos damos cuenta que como ellos entendían la voluntad de Dios, era y estaba por encima de las circunstancias, las decisiones y los beneficios personales. El segundo elemento significativo en este contexto, en la declaración de estos tres fieles siervos de Dios, es la disponibilidad a la entrega, porque era su vida la que estaba en juego, por la obtención de una existencia superior que sería la salvación, por su fidelidad, lo cual hacía ver como muy pasajero y liviana la existencia humana en proyección a la obediencia y la fidelidad que traería consigo la redención. Un tercer elemento importante aquí es el orden de las prioridades, es decir, ellos respetan la autoridad del rey y lo califican y se dirigen a él en términos correspondientes a su autoridad, pero elevan y colocan en máxima superioridad al verdadero Dios. Lo coloca en superioridad en la autoridad política y civil, y colocan a Dios sobre toda autoridad religiosa, lo cual nos permite ver que en todo asunto civil o en asunto religioso ellos establecían con claridad su dependencia y su fidelidad a Dios. Por lo tanto, los criterios de su vida, los valores que regían su comportamiento, la conciencia que orientaba sus acciones estaba basada en la ley de Dios y el amor hacia su Dios. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante es esa pregunta. También es muy interesante el segundo testimonio. Si prestamos atención, por favor, podemos ver
aquí algo muy interesante en las últimas 3 líneas. Si tan solo indicaban buena disposición a unirse con la multitud para adorar la imagen, las iras lo irá bien. Y eso, queridos hermanos y hermanas, es que muchas personas intentan hacer. Bueno, sacrificando algunos de nuestros principios, ellos intentan unirse con la multitud. Si nosotros nos unimos, si desaparecemos en la multitud, si hacemos como la multitud lo hace, entonces se acaban los problemas, se acaban la controversia que muchas veces no nos gusta. Y eso exactamente es que no le gusta a nuestro Señor. Porque Él quiere que sus servidores son personas con identidad, son personas que tienen sus principios, que ellos creen a Dios no porque quieren obtener algunas ventajas, pero por principio, por amor. Entonces es cuando podemos recibir el Espíritu Santo de una forma poderosa y podemos también tener experiencias semejantes como la experiencia de los 3 jóvenes. A veces la gente pregunta, ¿y por qué no aparecen milagros así semejantes de esos del Antiguo y del Nuevo Testamento? Es quizá porque nosotros todavía estamos dispuestos de hacer compromisos con la multitud. No hemos tomado una decisión firme en nuestra fe que nos hace diferente de la multitud. Entonces, cuando decidimos de esa forma y actuamos de una forma firme, es cuando también Dios interviene en nuestra vida. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Hay algún indicio de que se hayan quejado y han expresado dolor a Dios al tener que enfrentar una prueba tan terrible? Esa experiencia sucede muy a menudamente. Si por ejemplo yo estoy enfermo de cáncer o cualquier otra cosa, es que entramos en un descontento, un dolor. ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué no sucede a los otros, los incrédulos, vamos a decir? Y en ese caso podemos ver que esos 3 jóvenes no se quejaban. Ellos no expresaron ninguna queja, no solo eso, pero no expresaron ninguna excepción. No buscaban una forma intermediaria o cualquier tipo de esconderse ni de huir de esta prueba. Y vamos a ver qué ejemplo ellos dieron y qué dice aquí los versículos bíblicos. Es interesante comprobar que estos 3 fieles hijos de Dios tenían una clara concepción de la realidad. Aunque ellos eran una minoría reducidísima entre los oficiales del rey Nabucodonosor y todo el medio ambiente en el que se desarrollaban, en la nación donde estaban y en la sociedad que compartían, era contraria a lo que ellos creían. Era totalmente opuesta a su concepción de la vida y de los valores. Pero aún así, ellos perseveraron en el camino del bien. Ellos no permitieron que hubiera filtraciones del medio, que de alguna manera trastornara, comprometiera, manipulara o modificara los valores que habían conocido, habían aceptado y formaba parte de su identidad. Y esto es realmente ejemplar. Es decir, el hecho de que Sadrach, Mesach y Abednego pudieran haber permanecido con tal firmeza en una situación tan extrema como esta, tiene precedentes. Fueron fieles en la Reforma Pro Salud, fueron fieles en la obediencia
a Dios y a reconocerlo como la máxima autoridad. Dependieron de Él para conocer el futuro y revelarlo a su vez al rey. Y ahora que tenían que demostrarlo públicamente en una forma inmensamente extrema, ya que estaban todos los representantes del imperio babilónico, y ahora sí estaban en una condición superior en su cargo, es decir, la primera prueba había sido cuando recién habían sido llevados como esclavos, eran relativamente jóvenes. El segundo nivel ya habían pasado esa prueba, el examen, formaban parte del grupo de consejeros y de sabios, y ahora en este tercer nivel de su vida ellos eran reconocidos como sabios y trabajaban activamente como funcionarios del imperio babilónico. Así que, igual que ellos escalaban en autoridad y en reconocimiento, las pruebas crecían con la misma intensidad, lo cual quiere decir que su fe no se había rebajado, ni en ese proceso de crecimiento profesional ellos habían comprometido la verdad, porque aún estando en la máxima cima de poder, riqueza y supremacía, su dependencia de Dios había quedado intacta. La adquisición y la práctica de los valores divinos eran una realidad tangible en sus vidas y habían quedado completamente inmunes a la influencia externa que transformara su verdadera religión o cuestionara su relación con Dios, lo cual nos permite comprobar que la fidelidad en los momentos más extremos de nuestra vida son el resultado de un proceso previo, no de un elemento circunstancial, marginal o aislado de nuestra vida. Daniel 1, Daniel 2, hasta llegar al capítulo 3 nos demuestra los escalafones en su vida profesional, el crecimiento y la maduración como individuos, y este momento de vida o muerte que lo deciden por su entrega a Dios. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Podemos seguir en esa lección y vamos a ver que prácticamente el más poderoso en esa experiencia es la preparación de los jóvenes, o la idea que ellos tenían de la divinidad, la idea que ellos tenían de la salvación. Ellos dijeron claramente, tenemos un Dios todopoderoso y Él puede liberarnos de ti, Rey, pero si no quiere liberarnos, tampoco vamos a adorar tus ídolos. ¿Qué significa? Que ellos estaban preparados de cualquier situación, de cualquier respuesta de parte de Dios, y eso es muy importante, no intentar obligar a Dios que Él reacciona en cada situación dependiendo de mis gustos o de mi comprensión de las cosas. Eso es una prueba muy severa. Juan Bautista sabemos que también tenía su preposición, tenía un entendimiento quién es Jesús, cómo Él debe venir y qué debe hacer. Y cuando eso no sucedió exactamente como él se lo imaginaba, entonces él entró en una desesperación y envió a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú que debía venir o hay que esperar a otro? Así que en ese caso el dolor que nosotros podemos tener es ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué entro en esas pruebas? Suceden porque nosotros no dejamos abierta la puerta para que Dios puede obrar con nosotros en la forma que Él quiere, porque eso es lo más importante, dejar la libertad y de nuestro pensamiento y esperar de parte de Dios
cosas así, así también como el siervo Job dice o dijo a su esposa, hay que esperar solo lo bueno de parte de Dios, todo que proviene de Dios debe ser aceptado con voluntad, y eso es el ejemplo que esos tres jóvenes dan. Pero vamos a ver más adelante cómo se desarrolla la lección. La pregunta número 4 dice, ¿qué efecto tuvo la temperatura extremadamente alta sobre ellos y sus ropas? ¿Qué sucede con esos jóvenes que fueron tiradas prácticamente en un fuego increíblemente fuerte, extremadamente, como dice la pregunta? El rey Nabucodonosor se sintió desafiado y enfrentado abiertamente por la determinación de estos tres oficiales de su imperio, al decirle que no tenía que darles una segunda oportunidad, la decisión de ellos era final, y indistintamente del resultado su fe quedaba firme y colocaba a Dios sobre él, sobre el resto de los dioses que estaban presentes y sobre todos los que estaban también asistiendo a ese evento. Por esa razón la ira fue extrema y el rey ordenó calentar 7 veces más el horno. Fijémonos en algo interesante: cuanto más intensa era la prueba, más intenso sería el éxito y el resultado, en la misma proporción. La primera evidencia de intervención sobrenatural la tuvo el rey Nabucodonosor cuando él manda que se eche en el horno de fuego a estos 3 varones. Aquellos que los arrojan hacia el horno perecen por la intensidad del calor que salía, irradiaba del horno. Sin embargo, ahora, en un asombro sobrecogedor, se espanta hasta tal punto al comprobar varios elementos. Uno, que el número varía. Eran 3 y ahora él ve 4. Segundo elemento, ellos habían sido atados y fuertemente limitados, pero ahora están sueltos y además caminan en el fuego y están en perfecta condición, es decir, no están quemados, no sufren ningún daño, no se están consumiendo por el fuego en absoluto. Por lo tanto, esa era una situación fuera de toda lógica y contrario a toda realidad posible. El rey, ante esa visión real que él puede constatar, solicita que le confirmen que si realmente fueron 3 o no, y si estaban atados o no, y recibe obviamente su propia confirmación, lo cual está preparando al rey para comprender que hay una autoridad que está por encima de la naturaleza, por encima de su autoridad, y que gobierna todo el universo, hasta dominar los poderes naturales y las energías naturales como son el fuego o las decisiones de un tirano como Nabucodonosor se conducía en este momento. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente cuando nosotros tomamos una decisión a ser fieles de la verdad, enfrentamos muchas veces, quizá no un Nabucodonosor, pero enfrentamos el enemigo de nuestras almas, enfrentamos el diablo, y él es furioso y muy enojado con todos ellos que deciden a ser fieles de la verdad. Y una forma muy semejante, él prepara también un horno para cada uno de nosotros, donde él puede probarnos o intentar de quebrarnos para que nosotros caemos y adoremos a sus ídolos. Así que
Esa lección de los tres jóvenes es una lección que se puede entender profundamente y muy verdaderamente interpretar también con sus símbolos y aplicarla en nuestra vida cristiana. Sin embargo, si nosotros permanecemos firmes hasta el fin, sabemos que Dios nos va a liberar y nunca va a permitir que vamos a enfrentar una tentación, una prueba más severa de esa que nosotros podemos llevar. Así que con la ayuda de Dios nada es imposible, con Dios todo es posible. Vamos a ver más adelante qué dice nuestra lección. En la pregunta número 5 encontramos solamente que fue consumido por el fuego, librando a los jóvenes. Es una pregunta que entra más profundo en la simbólica, en el simbolismo de esta experiencia tan maravillosa de esos tres jóvenes. No solamente el acto de ser liberados y de estar vivos entre el fuego, lo cual obviamente es un acto sobrenatural y solo Dios puede hacer esto. Las ataduras, es decir, las cuerdas que los mantenían firmes de manos y pies, habían sido consumidas por el fuego, pero no sus ropas, no su piel y nada de lo que ellos eran. Por lo tanto, era innegable que había habido una intervención divina a favor de estos fieles servidores de Dios. Y no solamente era tangible, sino que no podía negarse. Y era tan admirable y espectacular la acción por sí misma y la visión que el rey Nabucodonosor tenía ante sí, que le llevó a exclamar la emoción y el impacto que había hecho esto en su propia vida. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Solamente que fue consumido. Fue consumido solo la parte que no pertenecía de ellos. Y prácticamente la vida cristiana es como la vida de esos tres jóvenes. Nosotros cuando nos declaramos dedicados a Cristo, entramos en un horno de fuego. Es la santificación, la purificación. Podemos entender que el fuego es un símbolo muy que se encuentra muy a menudamente en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 3 tenemos el símbolo relacionado con el mensaje de la Odisea, que debemos tener oro purificado por fuego, que significa que nuestra fe debe ser purificada por fuego y de esa manera estamos purificados o santificados. Pero ¿qué entendemos aquí? Que prácticamente en la misma forma como los jóvenes fueron liberados porque se quemaron esta atadura, las ataduras, en la misma forma se queman las ataduras del pecado. Todas nuestras adicciones, todos nuestros, la fuerza, vamos a decir, del pecado se desata y podemos gozar la libertad en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante. No importa qué profunda fue la adicción anterior, siempre podemos gozar la liberación por el poder sobrenatural que Dios puede usar para liberarnos de una forma muy semejante como esos tres jóvenes fueron liberados. Y ellos dieron un testimonio al mundo. Todo el rey mismo y todos sus servidores podían observar su libertad de una manera muy semejante. Nosotros cuando aceptamos a Cristo, podemos testificar con nuestra vida que somos liberados por el pecado. Que Dios nos bendiga para hacer de verdad una experiencia semejante. Amén. Seguimos más adelante con la pregunta número 6. ¿Piensas que el cuatro hermano en el fuego estuvo con ellos solo en aquella circunstancia crítica,
o que su constante presencia fue el secreto de su maravillosa unidad y éxito. En esa pregunta prácticamente tocamos el punto muy importante de la preparación. ¿Cómo nos preparamos nosotros de un examen tan severo como esos tres jóvenes tenían? Como dice el espíritu de profecía, dice que la historia se va a repetir, que significa que muy probable en el tiempo de fin, cuando viene la ley dominical o quizá otras pruebas, vamos a tener pruebas semejantes. ¿Cómo nos preparemos o cómo debemos prepararnos para que también, como esos tres jóvenes, quedamos fieles y podemos dar un testimonio adelante del mundo? Hemos enfatizado a lo largo de las preguntas que la decisión y la actitud que estos tres hombres fieles a Dios demostraron no fue circunstancial, ni tampoco fue una actitud aislada del conjunto de sus vidas. Es decir, la presencia de Dios era una realidad en sus existencias. La voluntad de Dios era la realidad del propósito de sus propias vidas. Y lo habían demostrado desde su juventud. Sabemos que con una cierta candidez, inocencia, ellos llegaron ya tras esa experiencia traumática de la esclavitud y la deportación a la corte babilónica, y aún en sus años jóvenes fueron absolutamente firmes y determinados en la perseverancia de los principios que se les habían inculcado como los valores de la palabra del Señor. Y eso no ocurrió en una forma aislada, sino que después lo tenemos en otro segundo nivel en el capítulo 2, y ahora en el capítulo 3 es un escalafón más en ese proceso de pruebas y demostración de compromiso o rechazo de la verdad. Por lo tanto, nuestra experiencia de futuro, espiritualmente hablando, está basada en nuestra experiencia presente. Lo que nosotros hoy hacemos, la disponibilidad a comprometer la verdad, a de alguna manera combinar por nuestra relación laboral, amistosa, estudiantil o familiar, de poner los estandartes de la verdad y de alguna manera ceder ante las influencias erradas, nos debilitan y nos descalifican para ascender a un nivel de experiencia religiosa superior. En el caso de estos tres fieles seguidores de Dios, ellos habían avanzado sistemáticamente, habían crecido y madurado en los valores y en la entrega a Dios de acuerdo a su responsabilidad, a su ambiente social, a su nivel profesional. Y cuando esta extrema situación llegó, la vida no tenía más valor que la fidelidad a Dios, lo cual significa que no solo reconocían a Dios como la máxima autoridad en sus vidas, sino que estaban dispuestos a demostrarlo en una forma tangible, real y pública, sin ningún nivel de dudas. Pero fue el resultado de un proceso. Muchas gracias, muy interesante. Recordémonos el versículo que dice que quien es fiel en el poco, bueno, Dios lo logrará y lo dará más. Entonces la preparación es eso, la fidelidad en las pocas cosas. No debemos pensar en grandes tentaciones, en grandes pruebas. Primero debemos pasar las pruebas pequeñas en nuestra vida. Y es también interesante el segundo testimonio. Aquí me gustaría que lo vemos en la pantalla. El segundo testimonio dice que Cristo se identifica con esta clase
y aquí dice, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quién Él no se avergüenza de llamarlos hermanos? A ellos que no se avergüenzan a presentar su nombre adelante del mundo, a ellos que no sacrifican los principios para unirse y desaparecer en la multitud, ellos que no invitan la confrontación con el mundo presentando la verdad. Con ellos entonces Jesús se identifica, y no solo se identifica moralmente o abstractamente, pero en realidad en ese caso Él aparece con ellos, se presenta visiblemente adelante del mundo, y prácticamente eso es que nosotros debemos entender. Dios quiere que nosotros hagamos una presentación, una demostración del poder de Dios en nuestra vida. Entonces podemos con su ayuda a crecer también espiritualmente. Vamos a ver en la pregunta número 7 qué fue el resultado de este sacrificio enorme que esos tres jóvenes hicieron por sacrificar prácticamente su propia vida por los principios divinos. ¿Qué alabanza a Dios expresó el rey después de ver que ni siquiera un cabello de esos hombres había sido chamuscado? Bien, es espectacular y altamente impactante la declaración que ahora el rey realiza. Es decir, lo que él había visto era innegable. Las evidencias eran incuestionables. Por lo tanto, con el mismo ímpetu que había impuesto esta sentencia sobre ellos, ahora publica también su decreto alabando estos mismos principios. Y es muy importante tomar en consideración la forma en que él lo hace, porque él declara que no solamente el Dios de estos tres hombres está por encima de todos los otros dioses, es decir, es el más elevado sobre todos, sino que además está por encima de él mismo como rey. Recordemos que en estos imperios de la antigüedad la asociación de la divinidad estaba también enmarcada o proyectada hacia los emperadores o los reyes. Así que él entiende que como autoridad humana, Dios está sobre él, siendo él la máxima autoridad humana. Y sobre toda autoridad divina, él es también sobre todos los otros demás dioses. Recordemos que era una convocación de todas las regiones que formaban el imperio babilónico, así que la diversidad de dioses y la perspectiva idolátrica era una constante, era tan diversos los dioses como grupos étnicos estaban representados. Así pues, la superioridad sobre el mundo y sobre el universo quedó claramente confirmada. Tan grande fue la revelación como tan grande fue la prueba. Y consideremos algo muy importante dentro de nuestra perspectiva como experiencia religiosa. Es decir, tenemos la tendencia a temer, evadir las pruebas o las dificultades que cuestionan nuestra identidad espiritual o que de alguna manera creemos que puede comprometer nuestro futuro profesional o hasta nuestra propia existencia. Sabemos que así será en la última gran prueba que sobrevendrá al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora, únicamente estamos cualificados por el poder de Dios a sobrellevar esta situación en la medida en que hemos
construido, edificado, crecido y nos hemos desarrollado en madurez espiritual, en compromiso religioso y en entrega personal a Dios, indistintamente del medio, a pesar de las circunstancias y obviando cualquier otro tipo de influencia externa. Muchas gracias, Raquel. Vamos a ver, en esa pregunta tenemos en San Mateo 5:16 un versículo muy importante, muy interesante. Aquí dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿De qué tipo de luz está hablando aquí la palabra de Dios? Obviamente no solo predicar la teoría de la verdad, pero si predicamos debemos estar dispuestos también de entrar en el fuego. Y eso es que el mundo quiere ver si esas personas que están predicando tanto el Evangelio de la justicia de Cristo, de la santificación, de la representación y de todos otros términos, justicia imputada, impartida, bueno, y muchas otras terminologías cristianas, la gente quiere ver un ejemplo. Ellos quieren ver si estos predicadores, si estos representantes del pueblo de Dios están dispuestos de entrar en el fuego cuando viene la prueba. Queridos hermanos y hermanas, para nosotros es imposible, pero para Dios o con Dios todo es posible. Así que no debemos desanimarnos, en contrario, debemos estar preparados cada día con Jesús en las pequeñas pruebas. Ahí es donde nosotros podemos obtener la fuerza para que un día podamos vencer también las pruebas grandes. Que Dios le bendiga y le guarde y que disfruten la lección de escuela sabática esta semana. Con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén. Amén.